La quietud que desciende sobre el Palacio Apostólico a las 11:47 de una noche de lunes no es sinónimo de paz. Es un silencio bajo vigilancia. En la penumbra de su estudio privado, el Papa León XIV permanece a solas frente a su escritorio. Frente a él descansa un único documento, un texto desprovisto de retórica, ajeno a la búsqueda de flashes o advertencias pastorales. Es un acto de gobierno puro, redactado en el lenguaje severo de la autoridad. Cada palabra contenida en ese folio arrastra el peso acumulado de reuniones secretas, cuentas bancarias ocultas, despachos blindados por la costumbre y la certeza de aquellos hombres que creyeron que el viejo engranaje vaticano los sobreviviría. El pontífice repasa el párrafo final, no altera una sola letra. Sostiene el bolígrafo, estampa su firma y al dejar el instrumento sobre la madera, murmura hacia el vacío de la habitación una frase que es a la vez un diagnóstico y una entrega. Ahora vendrán por mí, 3 días después. La onda expansiva de esa firma silenciosa comienza a ser percibida por los cardenales más influyentes de Roma. Aquel norteamericano de formas pausadas, a quien la curia había subestimado sistemáticamente, no ha realizado un gesto simbólico, ha golpeado directamente la maquinaria. El viejo orden acaba de descubrir, con un frío repentino, que la paciencia de León XIV nunca fue debilidad. La paradoja es absoluta. Apenas unas horas antes de esa firma nocturna, el mundo exterior asistía a lo que la maquinaria de comunicación vaticana calificó como el viaje apostólico más exitoso de la década. 6 días extenuantes en España, que proyectaron una imagen de triunfo indiscutible. 300.000 personas congregadas en la Plaza de Cibeles de Madrid para el Corpus Christi. La bendición de la recién terminada Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia de Barcelona, y una foto oficial compartida más de 40 millones de veces en menos de 24 horas. Para la prensa, el Papa era un líder en la cúspide de su influencia, capaz de confrontar al presidente Pedro Sánchez y de fijar una postura implacable sobre la inmigración que obligó a los líderes europeos a recalibrar sus discursos. Sin embargo, detrás de la liturgia dorada y las multitudes, la realidad discurría por canales invisibles. Durante su estancia en España, León XIV recibió 3 comunicaciones encriptadas. No llegaron a través de la valija diplomática ni por los despachos de la Secretaría de Estado. Se transmitieron mediante un sistema privado de alta seguridad al que solo tienen acceso 4 personas en el planeta: el propio Papa, Paolo Rudelli, su sustituto para los asuntos generales. Un auditor laico senior cuya identidad permanece bajo estricto anonimato, y un cuarto integrante desconocido. La magnitud de la tormenta que se gestaba en esos mensajes encriptados se hizo evidente de inmediato a su regreso a Roma, el sábado 13 de junio de 2026. La oficina de prensa del Vaticano emitió un comunicado de impecable factura institucional. El Santo Padre cancelaba todas sus audiencias públicas debido al agotamiento físico tras el viaje a España. Era la explicación perfecta calibrada con la destreza secular de una institución experta en hacer que el silencio parezca normal. Pero era falsa. Esa mañana León XIV no descansó. En lugar de recluirse, el Papa convocó a 3 personas en una pequeña sala sin ventanas de la tercera planta del Palacio Apostólico. Un espacio ajeno al protocolo, alejado de su despacho oficial y de los salones de recepción. El primero en ingresar fue Paolo Rudelli, el diplomático de 55 años, nombrado apenas 3 meses antes en reemplazo de un funcionario heredado del pontificado anterior. El segundo procedía de la Secretaría para la Economía. El tercero, según fuentes internas, era una auditora laica de unos 40 años que había liderado una investigación silenciosa durante meses, a espaldas de la curia, en esa habitación, desprovista de teléfonos y sin asistentes de apoyo. La reunión se prolongó durante 4 horas, sin que se redactara un solo registro oficial. Al caer la tarde, Rudelli abandonó el palacio portando un grueso sobre de Manila apretado contra el pecho. Cruzó el Cortile di San Damaso evitando la mirada de la guardia suiza. Subió a un sedán negro y desapareció en la noche romana sin regresar a su oficina. La clave para descifrar el contenido de ese sobre se remonta a 14 días atrás.
El 2 de junio, el Papa había ejecutado un movimiento administrativo que en el papel parecía de rutina, pero que en la práctica funcionó como una detonación controlada: el nombramiento de María Montserrat Alvarado como prefecta del Dicasterio para la Comunicación. Una mujer de 39 años, laica, mexicano-americana, ajena por completo a la maquinaria clerical y a las redes de favores de la curia. Al colocarla al frente del aparato que controla la voz de la Iglesia ante el mundo, León XIV rompió las reglas no escritas del ascenso eclesiástico. Cuando la noticia se hizo pública y el desconcierto se apoderó de los despachos romanos, el Papa no celebró. Se limitó a mirar su escritorio y pronunciar una advertencia para sí mismo. La parte fácil había terminado. Ahora comenzaba la difícil. Con 13 meses de pontificado, León XIV ha diseñado un patrón de reestructuración silenciosa pero implacable. Ha promulgado leyes contra el nepotismo. Ha integrado a profesionales laicos y mujeres en puestos clave de gobernanza y ha desmantelado de forma sistemática los puntos de apoyo de la vieja guardia. Sin embargo, un último bastión permanece intacto: la estructura financiera oculta que administra las propiedades, inversiones, contratos y reservas del Vaticano. Una red acostumbrada a sobrevivir a los pontífices basándose en el secreto y la complejidad burocrática. El Papa, doctor en Derecho Canónico por la Universidad de Santo Tomás de Aquino, sabe perfectamente que la corrupción institucional no se presenta con grandes robos de película, sino a través de pequeñas concesiones, contratos adjudicados sin licitación a conocidos y comisiones excesivas en la gestión de inmuebles europeos. Pero esta vez, el sistema cometió un error de cálculo fatal. Creyendo que la ausencia del Papa durante sus viajes a África en abril y a España en junio les proporcionaba cobertura, ciertos sectores aceleraron movimientos de fondos sospechosos y modificaron contratos de gestión patrimonial utilizando nuevas estructuras pantalla creadas apenas 6 meses antes. No sospechaban que el Papa los estaba observando a través de los ojos de sus auditores laicos. El domingo 14 de junio por la tarde, la sospecha se transformó en pánico institucional. En una acción sin precedentes, León XIV se presentó sin previo aviso en las oficinas de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, la APSA, el corazón financiero y el portafolio inmobiliario de la Iglesia. Acompañado únicamente por Rudelli y 2 expertos financieros equipados con ordenadores portátiles, el pontífice accedió a los registros de transacciones y contratos de gestión de propiedades durante 90 minutos de extrema tensión. Al retirarse, portaba en sus manos las pruebas documentales extraídas directamente de los servidores. La respuesta no se hizo esperar. Antes del amanecer del lunes 15 de junio, 3 altos cargos con amplias responsabilidades financieras recibieron en sus domicilios cartas idénticas entregadas por mensajeros pontificios. El texto, redactado con frialdad jurídica, les notificaba la suspensión inmediata de su acceso a los sistemas financieros y la obligación de conservar cada documento en su poder a la espera de una auditoría exhaustiva, aunque el Vaticano mantuvo la confidencialidad de la medida. El lunes transcurrió en un escenario de caos controlado tras los muros de la curia. Se registraron llamadas de alta seguridad entre despachos cardenalicios, reuniones de emergencia a puerta cerrada y movimientos apresurados de cajas de documentos en vehículos privados. El sistema financiero que se creía impenetrable descubría que el Papa ya tenía las pruebas en su escritorio. La tensión alcanzó su punto álgido el martes 16 de junio durante una visita de inspección a Castel Gandolfo. Al ser abordado por los periodistas, León XIV no eludió las cámaras. En lugar de ello, abordó públicamente la inminente crisis de la Fraternidad San Pío X en Suiza, que amenazaba con consagrar 4 obispos sin mandato papal el 1 de julio, abriendo la puerta a un nuevo cisma. Con una calma gélida, el Papa pronunció una frase que resonó con doble fuerza en los pasillos de la curia. La Iglesia debe seguir adelante. Para los cardenales que observaban la transmisión, el mensaje era nítido. No se dirigía únicamente a los tradicionalistas suizos.
Era una advertencia directa para todo aquel que dentro del Vaticano pretendiera frenar o desgastar su reforma mediante la resistencia pasiva. El veto del viejo orden había expirado. Esa misma tarde, los canales habituales de salvación institucional se cerraron de golpe. Al intentar contactar al secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, en busca de mediación, los funcionarios suspendidos recibieron una única y lacónica respuesta por escrito. Las decisiones del Santo Padre se comunicarán a su debido tiempo. Estaban solos. Al caer la noche, León XIV inició las audiencias privadas en su estudio. Cada uno de los 3 oficiales ingresó por separado, sin asesores ni registros de audio. 45 minutos frente a frente con un papa que sostenía los folios de su propia gestión como prueba incriminatoria. El resultado de esos encuentros se manifestó con la velocidad de una sentencia. En menos de 24 horas, 2 de ellos presentaron su renuncia formal, mientras que el tercero solicitó su traslado inmediato a una posición pastoral alejada de Roma. La purga silenciosa había comenzado, pero el golpe definitivo aún no se había materializado. Mientras los auditores avanzaban línea por línea, examinando facturas, reformas sobredimensionadas y contratos de hospitalidad que revelaban una cultura habituada al privilegio. El Papa se preparaba para firmar una nueva directiva que otorgaría a la Secretaría para la Economía la facultad de auditar cualquier entidad vaticana sin restricción alguna, derribando los últimos muros de influencia de los dicasterios más poderosos. Es en este preciso instante de máxima fricción donde la tensión se vuelve insostenible. León XIV ha tomado el control de los documentos, ha neutralizado los mecanismos de defensa de la curia y ha demostrado que no teme la ruptura. Pero el viejo sistema, herido en su estructura más profunda, aún cuenta con recursos, secretos compartidos y aliados silenciosos que no están dispuestos a perder el control del patrimonio acumulado durante décadas. En la soledad de su estudio, el Papa analiza el siguiente folio sobre su escritorio. Sabe que el contraataque de aquellos que operan en la sombra es inminente. La pregunta que recorre cada pasillo del Palacio Apostólico ya no es si el Papa tiene el valor de limpiar la casa, sino si la estructura que intenta reformar permitirá que León XIV sobreviva al día siguiente. El miércoles 18 de junio, la tensión silenciosa que recorría los pasillos de mármol del Vaticano cristalizó en un documento de apenas 2 páginas. Sin anuncios públicos ni declaraciones ante las cámaras, el Papa León XIV firmó una directiva que extendía la autoridad de la Secretaría para la Economía para auditar cualquier entidad vaticana, sin restricción alguna. La palabra cualquier no admitía matices. Significaba la caída definitiva de los muros de protección que rodeaban a los dicasterios más antiguos. Aquellos cuyos presupuestos e inversiones habían sido considerados feudos intocables de los cardenales más poderosos de la curia. La reacción de las viejas estructuras fue inmediata y defensiva. 3 cardenales que dirigían departamentos clave, sintiendo que el cerco legal y financiero se cerraba sobre sus oficinas, solicitaron de urgencia audiencias privadas con el pontífice. Esperaban el habitual espacio de negociación, el pacto de pasillo que durante décadas había suavizado las crisis romanas. Sin embargo, se toparon con una respuesta idéntica y calculada emitida desde el despacho de Paolo Rudelli. Su santidad se reunirá con ellos en el momento que considere oportuno. La cortesía del lenguaje diplomático se transformaba en un muro infranqueable. Ya no había espacio para la negociación de privilegios, mientras en el exterior la plaza de San Pedro acogía la audiencia general bajo el sol de junio, con peregrinos escuchando al Papa reflexionar sobre las raíces de su viaje a España y la belleza inconclusa de la Sagrada Familia de Barcelona. Dentro del palacio la realidad discurría con la frialdad de un bisturí. Aquellas palabras del Papa sobre la necesidad de retirar los cimientos podridos antes de levantar una nueva construcción no eran una simple metáfora pastoral. Eran la descripción exacta del trabajo que los auditores laicos realizaban a puerta cerrada. El equipo forense que León XIV había introducido en el sistema no buscaba desvíos espectaculares de dinero ni maletas con efectivo en paraísos fiscales.
Su labor consistía en rastrear una corrupción más silenciosa y destructiva. Contratos de mantenimiento adjudicados de manera directa a empresas vinculadas con funcionarios de la curia. Gastos de representación injustificados. Propiedades gestionadas a través de intermediarios que cobraban comisiones fuera de toda lógica de mercado y presupuestos de remodelación que duplicaban los costes estándar. Era el retrato de una cultura institucional acomodada, donde el dinero destinado a la misión de la Iglesia se desvanecía en el confort personal de una red que se creía inmune a la rendición de cuentas. La curia descubría demasiado tarde que había cometido un error de diagnóstico fatal con el hombre que ocupaba la silla de Pedro. Habían visto en Robert Francis Prevost a un norteamericano dócil, un exmisionero de modales suaves que solía rezar en silencio, pasear por los jardines y sonreír ante las cámaras. Confundieron su amabilidad con debilidad y su paciencia con indecisión. Pero tras 13 meses de observación meticulosa, el Papa había completado el mapa de las lealtades internas, identificando las líneas de fractura donde el sistema era más vulnerable. León XIV mantenía una rutina casi monástica para sostener la ofensiva. Tras celebrar la misa de las 7 de la mañana y desayunar en estricta soledad, dedicaba el día a las audiencias formales y las noches al trabajo de análisis que nadie veía. Hasta altas horas de la madrugada, el pontífice revisaba personalmente los informes de auditoría originales. Con un bolígrafo azul, anotaba márgenes, subrayaba nombres, fechas de transacciones y contratos sospechosos de propiedades en Europa. Cuando su secretario personal, alarmado por el desgaste físico de jornadas que superaban las 16 horas diarias, le sugirió la necesidad de tomar un día de descanso. León XIV le devolvió una respuesta que se propagó rápidamente entre el personal del palacio. «Descansate cuando la casa esté limpia». El enfrentamiento no era una disputa burocrática. Era el choque frontal entre dos visiones irreconciliables de la institución. Por un lado, la resistencia sorda de una estructura que dependía del secreto para perpetuar su influencia. Por el otro, un reformador implacable, decidido a imponer la transparencia legal y el rigor administrativo como la única vía de supervivencia para una iglesia global. La caída de los 3 altos cargos financieros no fue el final del conflicto, sino la confirmación de que las defensas tradicionales de la curia habían dejado de funcionar. El pánico controlado que se había apoderado de los despachos romanos comenzó a transformarse en una resistencia activa, aunque desesperadamente silenciosa. Los hombres formados en los pasillos de la diplomacia vaticana sabían que la confrontación directa con un pontífice era un suicidio político. Su estrategia, refinada durante siglos, consistía en dilatar los procesos, enredar las auditorías en tecnicismos legales y esperar a que el cansancio o la diplomacia obligaran a León XIV a detenerse. Intentaron utilizar los canales habituales, buscando el amparo de figuras de peso que pudieran interceder bajo el pretexto de evitar un escándalo público que dañara la credibilidad de la Iglesia en el exterior. Pero el aislamiento era absoluto. El sistema de protección informal, basado en favores mutuos e influencias cruzadas, se desmoronaba porque las personas clave colocadas por el Papa en los puntos de control no formaban parte de esa red. Mientras los opositores buscaban desesperadamente una vía de escape, León XIV respondía con hechos consumados. La firmeza del pontífice no se alimentaba de discursos encendidos, sino de la implacable aplicación del derecho canónico y la normativa estatal. Cada decisión estaba blindada jurídicamente para evitar cualquier resquicio de apelación. El Papa sabía que la verdadera batalla se libraba en los detalles de los decretos y en las firmas de las auditorías que él mismo revisaba minuciosamente bajo la luz de su escritorio. Su formación jurídica le permitía anticipar cada movimiento defensivo de la curia. No dejaba cabos sueltos, ni negociaba la aplicación de las normas de transparencia que habían entrado en vigor el 1 de enero. Para León XIV, la reforma no era una opción administrativa, sino un deber moral estrechamente vinculado a su experiencia pastoral. En su memoria permanecían los años transcurridos en Perú, donde había observado de primera mano
cómo la corrupción de las instituciones terminaba por asfixiar a los más desfavorecidos, despojando a la Iglesia de su verdadera misión. La resistencia interna chocaba contra una determinación que funcionaba con una disciplina casi militar. El Papa no buscaba chivos expiatorios para cerrar la crisis con un lavado de cara rápido. Su objetivo era transformar de raíz el modo en que el dinero y el poder se gestionaban en el centro de la Iglesia. Las implicaciones de este pulso se extendían mucho más allá de las fronteras de la Ciudad del Vaticano, alcanzando a diócesis, misiones y organizaciones benéficas en todo el mundo. El principio debía ser único y universal. El dinero entregado por los fieles para la misión no podía terminar financiando el confort privado de unos pocos, al finalizar esa semana de extraordinaria intensidad. La atmósfera dentro del palacio se había vuelto densa, cargada de una expectación casi insoportable. En los pasillos se hablaba en voz baja del siguiente paso del pontífice. Según filtraciones del entorno de la residencia papal, la quietud que reinaba en el estudio de León XIV era solo aparente. Sobre su mesa de trabajo, junto a los informes marcados con bolígrafo azul, descansaba ya un nuevo documento confidencial. Una nueva firma que amenazaba con abrir una investigación en otro de los sectores más protegidos de la administración. Los hombres que habían controlado los hilos del poder durante décadas comprendieron que el tiempo de las advertencias discretas había terminado. La tensión institucional había alcanzado su punto de no retorno. Con la maquinaria de la reforma avanzando sin pausa y el Papa negándose a conceder un solo espacio de tregua, el Vaticano aguardaba la señal que desencadenaría el desenlace definitivo de un choque histórico. El clímax de este silencioso enfrentamiento no se escenificó detrás de puertas cerradas, sino a plena luz del día, bajo el sol implacable de la Plaza de San Pedro. El miércoles 17 de junio, miles de peregrinos de todo el mundo se congregaron para la audiencia general semanal. El ambiente parecía el de cualquier otra mañana vaticana, pero entre las delegaciones oficiales y en el sector reservado para la jerarquía eclesiástica, la tensión era casi física. Los cardenales y obispos presentes sabían que cada gesto y cada palabra del pontífice serían analizados con lupa tras las recientes suspensiones de los altos cargos financieros. León XIV caminó hacia el podio con el paso pausado de quien no tiene prisa, porque ya ha tomado las decisiones irreversibles. Comenzó hablando de su viaje a España, de la calidez de la gente y de la impresionante arquitectura de la Sagrada Familia en Barcelona. Describió el templo como una obra viva, siempre en construcción. Pero entonces el tono del Papa cambió, y con él la temperatura de la plaza. Con una serenidad devastadora, León XIV pronunció las palabras que desmantelarían la última fachada de la curia. A veces la construcción requiere retirar lo que está podrido antes de que se puedan colocar nuevos cimientos. La frase no funcionó como una metáfora espiritual. En el sector de los cardenales, el silencio se volvió denso, casi asfixiante. Varios purpurados intercambiaron miradas rápidas, incapaces de ocultar su inquietud ante las cámaras. El mensaje era directo, explícito y no admitía interpretación pastoral. El Papa estaba anunciando públicamente que la limpieza interna no se detendría ante ningún cargo ni tradición. Al día siguiente, el miércoles 18 de junio, el pontífice materializó esa advertencia firmando una directiva que destruyó el último refugio del viejo orden. Sin publicidad ni anuncios ruidosos, León XIV otorgó a la Secretaría para la Economía la autoridad ilimitada para auditar cualquier entidad vaticana sin restricción alguna. La palabra cualquier significaba que los departamentos históricos, los fondos reservados y los despachos que durante siglos habían funcionado como reinos independientes quedaban expuestos a los auditores laicos. Fue en ese momento cuando las máscaras del sistema cayeron definitivamente. 3 cardenales que presidían los dicasterios más influyentes comprendieron la magnitud de la amenaza y exigieron audiencias privadas urgentes. La respuesta que recibieron del despacho de Paolo Rudelli fue una sutil pero demoledora demostración del nuevo mapa del poder. El Santo Padre los recibiría en el momento que él mismo decidiera.
El viejo sistema de favores, influencias y protección mutua había dejado de existir. Los hombres que habían controlado el Vaticano comprendieron, demasiado tarde, la verdadera naturaleza del Papa. Aquel exmisionero que habían subestimado por sus modales suaves y su hablar pausado, resultó ser un estratega implacable que dominaba el derecho canónico y la administración con precisión forense. Durante 13 meses, León XIV había guardado silencio, estudiando las redes de poder y colocando a sus piezas clave en los puestos neurálgicos. Ahora, con las pruebas obtenidas en la inspección del domingo y la nueva directiva en vigor, el Papa devolvía a la Iglesia a su propósito original. El dinero destinado a las misiones, a los hospitales y a los más necesitados ya no se perdería en los laberintos burocráticos para asegurar el confort de unos pocos. El valor de la verdad y el servicio humano volvían a ocupar el centro de la institución, desplazando para siempre la fría lógica de la supervivencia corporativa. La onda expansiva de las decisiones tomadas en el escritorio papal no se detuvo en los muros de la Ciudad del Vaticano. La Iglesia Católica, con sus 1.400 millones de fieles distribuidos por todos los continentes, comenzó a experimentar un cambio silencioso pero profundo. Los flujos de recursos financieros, que conectan a la curia romana con diócesis, parroquias locales, escuelas, hospitales, misiones y redes diplomáticas más antiguas que la mayoría de los gobiernos del mundo, empezaron a responder a un estándar de control hasta entonces inexistente. La transformación práctica descendió hasta el nivel más cercano de las comunidades vulnerables. El principio defendido por León XIV cobró vida real. La distancia que antes separaba a una humilde parroquia de montaña en Perú de las opulentas basílicas de Roma se redujo a través de la transparencia. El dinero entregado con sacrificio por los fieles dejó de perderse en los laberintos de intermediarios y comisiones excesivas. Cada recurso comenzó a llegar a su destino original, traduciéndose en proyectos de educación y auxilio para quienes más lo necesitaban. El confort privado de unos pocos ya no podía justificarse como un coste colateral de la fe, y la autoridad volvió a entenderse estrictamente como un servicio y no como protección personal, en medio de este reajuste. La vida en el Palacio Apostólico recuperó su ritmo monástico, pero bajo una atmósfera purificada. La rutina del Papa León XIV continuó ajena a las intrigas que habían definido la corte romana. Su jornada comenzaba con la misa a las 7 de la mañana, un desayuno en soledad, reuniones de gobierno durante el día y la oración de la tarde. El verdadero pulso de la reforma seguía latiendo en el silencio de la noche, en ese trabajo meticuloso que ninguna cámara registró. A solas en su escritorio, el pontífice continuaba revisando los informes de los auditores laicos, página por página. Sus marcas con bolígrafo azul sobre los márgenes de los documentos, anotando nombres de responsables, fechas y contratos de propiedades, eran el testimonio de un hombre que sabía que el tiempo para consolidar los cambios era limitado. Su secretario, al observar aquella entrega absoluta de quien trabajaba hasta 18 horas diarias, comprendió la magnitud de su compromiso cuando León XIV reiteró que solo descansaría una vez que la casa estuviera limpia, aquella paciencia inquebrantable, que la vieja guardia había confundido con debilidad o ignorancia de extranjero. Se había templado años atrás en Perú. Allí, construyendo la iglesia conversación tras conversación, el misionero Robert Francis Prevost había aprendido de primera mano lo que la corrupción de las instituciones les arrebata a los más desamparados. Esa memoria del sufrimiento humano oculto fue el motor invisible que guió cada firma de decreto y cada destitución. La reforma no fue una purga teatral para la prensa, sino una secuencia implacable de decisiones, firmas y auditorías. Los hombres que habían controlado las finanzas aprendieron demasiado tarde una lección irreversible. El poder en el secreto no sobrevive frente a un líder que exige transparencia. La influencia de favores se desmorona cuando el sistema deja de premiarla, y la autoridad basada en la tradición colapsa cuando alguien pregunta si esa tradición sirve a Dios o solo protege a los hombres que pretenden guardarlo. En la quietud de la noche romana, mientras el murmullo de la ciudad se apaga,
El Papa León XIV deja a un lado el bolígrafo.